Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Líderes 2020. Este es un espacio que hemos creado con un propósito especial y es que este espacio visibilice las contribuciones que hoy están haciendo en el mundo líderes y lideresas en diferentes ámbitos de los negocios, del emprendimiento, del desarrollo, la transformación humana, y de verdad que estamos muy honrados de que estén hoy, en esta noche, acompañándonos en otro de nuestros espacios Líderes 2020. Así que bienvenidos a todos y bueno, este espacio lo hemos venido sosteniendo a lo largo de esta pandemia y por acá han pasado diferentes referentes, líderes y lideresas en diferentes ámbitos que están haciendo contribuciones, que están dejando legado, están dejando huella y están haciendo aportes importantes en diferentes ámbitos de los negocios, del emprendimiento, de la música, de la cultura. Y hoy tenemos un invitado muy especial que había tenido muchos deseos de invitarlo a este espacio y que por fortuna hoy lo tenemos presente. Así que antes de darle la entrada a él, pues voy a hablar un poco de nuestro invitado para que sepan quién nos va a estar acompañando hoy. Él se llama Ciro Pérez, él es CEO de Change America, una firma muy reconocida en temas de transformación organizacional, cambio, es coautor del libro Contando Cambios, es conferencista, speaker internacional en temas de direccionamiento estratégico, transformación organizacional, transformación digital, cambio cultural, desarrollo organizacional. Creo que se nos iría el live si miramos todo su background. Es docente, somos colegas en diferentes universidades en Colombia y fuera del país, en La Sabana, en la Escuela de Negocios de San Pablo. Es coach ejecutivo, es colega de Coaching for Wellness. Tiene un MBA y liderazgo estratégico de la Universidad de San Pablo y bueno, tiene una trayectoria enorme y yo estoy muy honrado de tenerlo hoy como nuestro invitado especial esta noche para que conversemos sobre un tema que nos apasiona y que sé que a nuestra audiencia también, que es el liderazgo. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida como se lo merece a nuestro invitado Ciro. Yo creo que ya va a estar por ahí. Bienvenido. Y bueno, gracias por estar acá y gracias a toda la audiencia. Doctorísimo. Apreciado, qué gusto en este espacio tuyo que has logrado ya generar. Muy contento, pues muy complacido de poder compartir contigo un día como hoy. Sí, habíamos hablado ya hace varios meses de poder acompañarte, pero veo que tienes muy buenas relaciones, muchos contactos y muy buenos aliados que hice la lista, hice la fila para poder estar acá contigo. No, muy contento, qué gusto saludarte, Daniel. Pues mira que no te veía hace mucho, te veo muy bien y de verdad que te teníamos en la lista en la parrilla. Estaba Ciro Pérez, no había sido fácil coordinar estas agendas y nos tocó hoy la última del año y la vamos a hacer muy especial porque tú eres muy especial y te tenía muy promocionado. Sé que muchas personas que no te conocen y que no han tenido la fortuna, pues hoy te van a conocer un poco más, tanto el lado humano tuyo, de quién eres como persona, como pues el desarrollo y la contribución que tú vienes haciendo en el mundo de las organizaciones. Y bueno, primero que todo saludarte y bienvenido al espacio. Y bueno, ¿cómo llegas hoy y cómo te sientes en este espacio? Bueno, no, la verdad que me ha encantado tener la oportunidad. Esta pandemia pues ha dado de hablar, pues para hablar de todo lo que te imagines, porque pues obviamente tú igual que yo pues vivimos entre otras cosas de enseñar, de compartir, de tener la oportunidad todos los días de conocer clientes. Y cuando me preguntas cómo me siento, me encanta, la verdad que sabes que descubrí algo fascinante durante la pandemia y es que pues yo doy clases, doy conferencias casi que todos los días de mi vida, Mm. desde hace 22 años, pero he empezado a descubrir algo fascinante y es entrevistar.
Así que espero me invites a otro live, pero yo te voy a entrevistar a ti. Pues la verdad que me ha encantado ese rol, digamos, más de conocer gente, de compartir. Sin Sí, embargo, pues es mi vida y es, digamos, parte de lo que disfruto enormemente y es compartir conocimiento, contar historias. qué Así chévere, que, pues muy contento de estar acá, complacido. súper chévere. Y bueno, nuestro tema de hoy, que es un tema que nos apasiona, o sea, teníamos mucha agenda, pero realmente el tiempo no nos da para tantos temas. Pero llegamos a un tema que sé que es de interés para todos y seguramente, pues cuando vean esta presentación en el muro, pues se van a dar cuenta de la calidad de invitado que tenemos hoy. Y vamos a hablar de liderazgo, pero no quiero comenzar con la teoría del liderazgo. Vamos a hablar del líder que eres tú. ¿Cuándo nació en ti esa, esa pasión por el liderazgo? Porque tú lideras una organización, tú eres el CEO de una compañía, de una firma referente internacional. ¿Cuándo descubriste que tú tenías ese feeling y esa cuestión de liderar y de inspirar a otros? Sí. De antemano te agradezco, eres muy buen coach, preguntas cosas fascinantes y lo disfruto mucho escucharte. He sido un seguidor de tus Muchas live, gracias. ¿no? Entonces la verdad que me encanta cómo preguntas y cómo vas llevándolo. Eh, bueno, honestamente te digo que el tema de liderazgo es algo que me encanta. De hecho, hice precisamente un estudio de maestría con enfoque en liderazgo porque tal vez cuando tenía 7, 8 años de edad, algunos querían ser policías, otros querían ser astronautas, otras querían Sí, ser enfermeras, otros querían ser médicos. bomberos. Y te vas a reír un poco porque esto que es verdad, yo lo he contado en algunos espacios y la gente se ríe. Yo quería ser rico, Daniel. Ok. O sea, yo Sí. tenía Tu una profesión. visión, sí, 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 yo tenía una visión, yo quería ser rico. Y yo me acuerdo desde mis 7, 8 años que yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué hay gente rica y hay gente pobre? O sea, ¿cuál es la razón de peso para que una persona pueda tener, aspirar, poder darse cierta calidad de vida y otras personas no tanto? Y tal vez no me preguntes, eso tiene que ver, pues tú que eres coach, acá me puedes hacer un poquito de coaching, seguramente eso tiene que ver mucho con mi entorno, cómo fue mi infancia, mi adolescencia, que me obsesioné con el tema. Cuando yo terminé el colegio acá en Bogotá, decidí estudiar economía. Mi papá me proponía que estudiara ingeniería electrónica y yo estaba obsesionado por responder la pregunta porque había gente rica y había gente pobre. Ok. Y aspirar a que algún día yo fuera, por lo menos aspirara, ¿no? Ok. Y entonces empecé a estudiar economía Qué y bien. empecé a descubrir un mundo fascinante y me preguntaste fue sobre el liderazgo y por qué te contesto con esta pregunta, con esta respuesta es porque empecé a descubrir que digamos, la riqueza tiene muchos elementos, digamos. La riqueza no solamente en lo material, sino hoy en día valoro enormemente, seguramente ya los años me van llegando encima, entonces valoro enormemente múltiples tipos de riqueza. Sí, sí. Y digamos que una de las cosas que empecé a descubrir es que definitivamente si tú querías alcanzar, en mi caso, ese propósito muy particular, pues tenía que ejercer un rol que después descubrí con los años leyendo que se llamaba ser líder. Wow. Entonces empecé a descubrir que todo arrancaba por trabajar el liderazgo personal y me enamoré de la literatura del liderazgo. Yo soy un comedero de libros, como libros todo el tiempo, Sí, como sí, hoy en día podcasts y gente sí, como sí, tú que sí. hace cosas tan increíbles, los escucho. Entonces el tema del liderazgo empezó a llegar así, empezó a llegar como, empecé a preguntarme qué significaba liderazgo, cuál era el sinónimo de liderar y entendí, compré la idea que liderar es influir Sí, y que influir significa habilidades personales para lograr, digamos, un resultado en particular. Entonces me enamoré de la idea de Covey, de Stephen Covey, de trabajar primero, digamos, en tu victoria privada. historia privada. Y ahí arrancó el tema, ¿no? Y pues obviamente cometiendo todos los errores que tú puedes cometer cuando empiezas a aprender. Y hoy todavía aprendo enormemente. Hoy soy un convencido que la virtud del líder la va dando la posibilidad de ir aprendiendo, haciendo renuncias, aprendiendo de otros. Evidentemente, por ejemplo, hoy tenemos una compañía que ya opera en 14 países y yo Wow. soy un agradecido de tanta gente con la que hoy trabajo,
y no paramos de seguir aprendiendo. Todos los días aprendemos, todos los días estamos preguntándonos, y yo creo que esa es una habilidad fundamental del liderazgo, que es lo que a mí me caracteriza. O sea, yo tomé la decisión de ser referente en temas de gestión de cambio y todo esto que tú conoces. Y lo que más, el mejor sinónimo de todo esto es aprender. Entonces, cuando tú me preguntas cuándo empezó a llegar, hoy, si lo miro con los años, es porque tomé la decisión de ser referente en aprendizaje. Y todos los días aprendo. Y yo Wow. creo que el líder que en cierta manera me ha caracterizado es eso. Yo soy un ejemplarizante en aprendizaje. A veces un poco en el equipo, todo el tiempo estoy retando como que aprendamos cosas nuevas. Ay, qué pereza ir ahora con el nuevo libro. Entonces, tenía una socia que incluso me decía, el sabor del mes, ¿no? Entonces usted aprende, no sé, de Customer Experience o coaching. Ahora Qué genial. aprenda, eso es parte de la vida y yo creo que el liderazgo pues tiene muchos elementos, digamos, que vienen en tu ADN, ¿no? Vienen en tu estructura. Pero también vas aprendiendo enormemente, ¿no? A aprender a hablar en público, aprender la fe, por ejemplo. La fe es un elemento fundamental en el liderazgo desde el punto de vista que la fe es absolutamente necesaria en el ser humano. Total, Y, total. y no me refiero a la fe en algo en particular, porque pues Ujú. podríamos tener creencias de todo tipo en una Claro. charla como estas, pero empiezas a descubrir muchos elementos que hacen que los líderes podamos evolucionar, trascender. Entonces hoy te puedo decir, creo que tengo elementos, aprendí de mi papá muchos, de mi mamá otros, que es una mujer increíble, de mi hermana otros, y ahí voy dándole en el camino de la vida de a poquitos. No, qué maravilla. Y al escucharte, porque es emocionante tu historia, pues, de cómo te hiciste líder y esa visión de ser rico y esa visión de estudiar economía. Hoy se habla mucho del liderazgo con propósito, Ciro. Es decir, el para qué, ¿sí? Y todos los autores hoy, ¿sí? Simon Sinek, bueno, todos están hablando del liderazgo con propósito. Si lleváramos eso al caso tuyo, ¿cuál es el propósito de todo esto que tú haces? El para qué, no el qué, sino el Espere, para qué. espere, pido media de aguardiente, porque usted empezó a hacer preguntas buenísimas. Te No, cogí, Daniel, te cogí fuera de, te cogí en está frío. buenísimo. Sí, no, 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 está buenísimo porque imagínate que hace 3 semanas hicimos la planeación, no, 3 semanas no, ya casi un mes y medio hicimos la planeación estratégica de Change Americas, que es la empresa Okay. donde Uh-huh. actualmente, digamos, tengo la oportunidad de dirigir. Y hicimos la planeación y entonces invitamos un asesor externo, un gran amigo, pues que además es socio de Change Americas en otro rol, para que Sí. dirigiera la planeación estratégica. Entonces llegamos al momento donde él dijo exactamente lo que acabas de decir. Bueno, Simon Sinek habla del círculo de oro y hoy hablamos que el propósito de transformación masiva de las compañías. Entonces, ¿cuál es el propósito de Ciro y cuál es el propósito de Change America? Y quedamos en blanco porque como que era, ¿será que queremos hacer esto? O sea, el concepto del propósito como un concepto de marketing para contarle a todo el mundo que tenemos un super propósito de cambiar el mundo. Y discutimos durante 2 horas, no te exagero, 2 horas, decíamos, ¿cuál es el propósito? A nivel organizacional, digamos, o bueno, quisiera como dividirte un poco la respuesta. Uh-huh. Eh, Hace muchos años compré la idea de tener, digamos, dos propósitos. Un propósito a nivel profesional, que Uh-huh. me ayude a alcanzar lo que podríamos llamar éxito, si es que esa palabra se pudiera aterrizar en algo. Ok. Y la otra parte sería como un propósito a nivel personal que lo podríamos llamar felicidad. Wow. Digamos que en esos dos componentes siempre fluye mi propósito. Hoy te digo que a nivel, digamos, empresarial, el propósito que tengo, y en eso he tenido clientes que me han enseñado mucho, lo primero es, ojalá, generar la mejor calidad de vida para la gente que trabaja con nosotros. O sea, ese es un gran propósito. Ok, ok. Y para mí, por ejemplo, el hecho de que la pandemia me haya permitido mantener más de 65 empleos Uh-huh. en diferentes países, ya es en sí mismo es un gran propósito. Uh-huh. Nosotros tenemos un eslogan en la empresa que dice, Change Americas, hacemos que los cambios ocurran. Y después de muchas discusiones nos dimos cuenta que ese es nuestro propósito, o sea, ayudar a nuestros clientes a hacer que los cambios ocurran. Y eso tienes que tener por dentro un gran propósito porque nosotros definitivamente tenemos un estilo, lo llamamos el estilo Change, que es ponernos la camiseta del cliente, ensuciarnos las manos en el sentido de meternos al barro por nuestros clientes y hacer que las cosas pasen. Y Ok. esa propuesta de valor me ha hecho creerme el cuento y ese es nuestro propósito.
Wow. profesionalmente. Ahora, Ujú. personalmente han venido cambiando con los años. Ahí sí es verdad esa teoría de Otto Scharmer, de la teoría U de la felicidad. No sé si ya Ujú, la has sí. estudiado, que me ha encantado porque, claro, cuando tú tienes 20 años, pues quieres poseer, poseer, No, poseer. claro, claro Las está. posesiones, Total. como que no, si usted Tener, todo te tener. piensa siempre en el carro convertible Sí, sí, y sí. viajar a Miami. Y viajar. Bueno, te digo que hoy sigo pensando en Y muchas de esas de esas tus cosas. pasiones. Lo No, no, hemos te sigo hablado. diciendo, o sea, tú ves mi Instagram y dices, no, No, este man es súper, Fórmula pero es que, uno. porque fíjate, Daniel, que me pasa algo y es que, y seguramente a ti también, a todo ser humano le pasa, yo soy una persona de retos, entonces si yo soy una persona de mucha adrenalina y mi Ujú. esposa me dice, disfruta lo que tienes, disfruta lo que el día a día, y yo te digo, por muy adentro mío, yo necesito tener retos, necesito Sí, tener claro. algo, porque, No, porque si no, no, si no, no entonces, vives. No, si no, no, no vivo, entonces no a nivel sientes. personal, Ajá. empiezo a disfrutar cosas más bonitas, como por ejemplo que mi hija aprende inglés, eso me tiene feliz, entonces me pone retos Wow. y me pongo, digamos, en términos generales, me pongo una meta de escuchar 50 podcasts en Wow. tanto tiempo o leer tantas páginas de varios libros. Y los que me conocen saben que hoy soy el hombre de los hábitos. O sea, digamos que a nivel de felicidad, yo le recomiendo a todos los que están escuchando hoy, creo enormemente en la visualización, tú pues que eres coach. Entonces yo tomo el 31 de diciembre y con mi familia compramos una caja de colores Hiciera el y mapa de sueños. pintamos todos los sueños y los pintamos. Y eso me sonaba así medio Ronda Rin en el libro El Secreto, ¿no? Hablando Y, del y, de- y el desde hace 3 secreto. 4 años lo hacemos y soy absolutamente obsesivo con los hábitos. Por cierto, un libro que seguramente ya lo has traído por acá en tus live, que lo recomiendo a todos los que están escuchando, es el libro de hábitos atómicos. Tremendo libro. ¿Ya lo leíste? No, no, no lo he Ah, no, no, leído. no, no, no. Toca leérselo. O sea, Ok, eso hay ese que no tiene. leérselo. Ok. No tiene Eh, pérdida. James Clear es el autor de ese libro, es muy bueno. Básicamente lo he leído unas 4 veces con mis alumnos de la universidad. Siempre lo pongo a leer desde que lo leí por primera vez. Porque creo que el líder en esencia es una persona que tiene disciplina en algo. Entonces, si tú quieres verdaderamente ejercer liderazgo, necesitas ser ejemplo en algo. Entonces, soy el hombre de los hábitos y podríamos dar un live más adelante de solo no, hábitos. total, total. Y estamos hablando de liderazgo, pero es que estoy con un líder. Entonces, es inevitable la teoría con la práctica y al escucharte me hace mucho sentido hablar de la coherencia. Es decir, tú que dictas, nosotros que dictamos liderazgo, y te veo muy juicioso en el tema de ser muy consistente en tus hábitos de liderazgo. Es decir, en ser el líder que tú quieres ser. O sea, Pero no, no siempre fue así. No creas, pero pues. trascender la teoría. O sea, te No, veo claro, muy... pero te tengo una historia buenísima. Hablando de historias que seguramente toda la gente que te sigue le encantan aprender a partir de Por historias. supuesto. Cuando una mujer te dice algo, Daniel lleva 6 meses pensándolo. Cuando un hombre te dice algo, se le ocurrió en el momento. Entonces Tal yo cual, tal cual. estaba hace como tal vez unos 4 o 5 años. Mi vida era acá, que no salga entre nosotros y las Sí, redes que no salga sociales. aquí de la Sí, audiencia. mi vida era una desgracia. O sea, yo trabajaba 20 horas al día, Por cojones. vivía súper estresado, vivía con muchas rabias en las reuniones, vivía, o sea, no era catalizador y llevo muchos años trabajando en esto. Entonces, nos fuimos de viaje con mi esposa y estábamos en la Florida, no, bueno, estábamos en un parque de estos de Universal Studios. Y estábamos Sí, haciendo sí. fila en un verano, si alguna vez tienen la oportunidad, eso es fácilmente 2 horas para entrar a la atracción de No, moda. total. Eso es una Y yo locura. haciendo fila, y yo pensaba, yo decía, Dios mío, este calor y esta fila y esta gente. ¿A qué hora Y me metí en entonces, esto? sí, no, ¿y en qué momento me metí en todo esto? O sea, a veces el ser humano, y hablando de coherencia, ¿no? Sí. Y entonces íbamos a entrar a la atracción y literalmente, Daniel, se bajaron los tacos de la energía. Se cayó, o sea, se dañó la ¿Qué va a atracción. ser? Y yo entré en una histeria colectiva, así, una cosa loca, y mi esposa me dijo, oye, te quiero hacer una pregunta. O sea, imagina la escena, o sea, imagínate la escena, 2 horas de haber hecho una fila en una atracción para entrar a los Transformers, mucha gente, medio caótico la cosa porque Sí. la atracción se dañó, entonces no se sabía qué Ah, hacer, y yo con el calor así, y mi esposa me dice, Ciro, te voy a hacer una pregunta.
Por eso me encantan las mujeres, porque las mujeres hacen preguntas increíbles. Me dice, Poderosas. en serio que sí, me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Ah, caramba. Y mi esposa trabaja también en Change Américas, te ¿Ah, quiero sí? aclarar eso. Sí, Ah, sí, ok. sí, ella también trabaja en Change. Ok. Y me dijo, ¿tú a qué? Y yo tenía, o sea, en ese momento como que yo le dije, ¿tú sabes a qué me dedico? Y me dijo, dímelo, por favor. Y yo le dije, yo trabajo en gestión de cambio, yo trabajo en temas de cambio. Tú lo sabes, me dijo, pues aplícalo en tu vida. Mira, Wow. eso me No, quedó ese es un acá. insight muy fuerte, ese quiebre. Y ese día, ella lo sabe porque yo lo cuento mucho en las conferencias, yo Ujú. hice un insight. O sea, yo hice un insight y yo dije, a Ah, ver, si yo hablo de liderazgo y yo hablo de cambio, yo hablo de todos estos temas, pues aplícalo en su vida. por lo menos trate de ser consistente y coherente. Y ahí empezó un cambio que yo hoy en día le agradezco enormemente porque, por ejemplo, tú conoces el DISC, Daniel, Sí, seguramente, por ¿no? supuesto. Entonces, Sí, sí, pues sí. digamos, hablando del DISC, para todos los que escuchan acá, Sí, el claro. DISC te puede cambiar la vida para bien. Y yo, pues, mi estilo DISC es influyente, entonces una persona que tiene, pues, las cosas positivas del DISC, influyente, pero también las cosas por mejorar. Y una de las Sí. cosas de los influyentes es que somos súper dispersos, vivimos como en la luna, entonces tenemos mil ideas, pero no las aterrizamos. Y uno de los grandes errores, errores no, pero una de las grandes debilidades que descubrí en mi personalidad es que yo no era una persona de hábitos. Mm. Entonces ahí cambia radicalmente mi estilo de vida, cambia Wow. completamente. Y empiezo a decir, yo voy a ser la persona más exitosa que puedo conmigo misma a través de los hábitos. Y empecé a estudiar cuánto libro había de hábitos y empecé a entender, como lo dicen los grandes gurús del liderazgo, de Dale Carnegie hasta Sí, a Stephen Covey, Steve Jobs, o sea, Steve todo lo que Jobs. tú puedas estudiar de liderazgo, el tema son hábitos. Y hoy en día te digo, creo que la persona que esté escuchando este live y diga, Ujú. bueno, ¿qué aprendí de esta sesión? Sí, 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 Creo sí. que todos tenemos 24 horas al día. Ok. 86.400 segundos. Wow, ese número sí, te lo voy a copiar para la próxima conferencia que dé Pues para ser más exactos con la audiencia. con la audiencia. Y la verdad es que cuando tú tienes 24 horas al día, todos tenemos los mismos. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo Sí, actualmente, tiene las mismas 24 horas que Daniel y que Siri. que cualquiera de nosotros. Pero la diferencia es cómo invierte su tiempo. Total, total, total. Entonces hoy he descubierto muchas cosas en liderazgo y te podría contar N cosas, pero esa coherencia nace con eso, con cómo quiero que sea mi semana, qué quiero que pase, qué no quiero que pase. Por ejemplo, mi esposa se ríe de mí, o sea, me encanta el fútbol, por ejemplo, veo fútbol, Ujú. pero soy ¿Eres? casi que cero televisión. ¿Por Ok. qué? Porque, por ejemplo, sé que la televisión me quita tiempo para otros hábitos que prefiero darle prioridad, Ese es cuadrante 3 o cuadrante 4 en la matriz de Covey. Es tal decir, cual, ladrones del tiempo. tal cual. Entonces ahí vas aprendiendo, entre más aprendes de hábitos, vas descubriendo cosas fascinantes porque, digamos, la disciplina, por ejemplo, podríamos hablar de disciplina. La disciplina es el arte de hacer las cosas que no te gustan. Sí, total, sí, tal cual. Piénsalo Tal y cual. verás. Es Entonces, una muy buena definición. es una muy buena, y se la escuché a mi suegro hace muchos años, él también es profesor y es un experto Ujú. en esto. Ajá. Y definitivamente creo que el líder es eso, o sea, el líder es una persona que es capaz de, a través de sus hábitos, poder primero tener un autoliderazgo, lograr unos propósitos que tiene a título personal, después tener un nivel de contribución de equipo. Lo mismo, si tú quieres liderar un equipo, pues tú necesitas, si lo quieres liderar, no dirigir, si lo quieres liderar, tú necesitas ir adelante al equipo en el sentido de entender qué va a pasar en los próximos meses, pensar qué va a pasar en los próximos meses, llevar al equipo y por eso creo que hay los líderes más relevantes. Te voy a poner un ejemplo, pues yo soy economista, me gustan las finanzas, me gusta el tema de la bolsa, invierto en la bolsa hoy en día. Ah, qué Entonces bien. sigo, pues hay que seguir a Warren Buffett, porque pues a ver, No, él es el papá de a esta ver, vaina, claro. ¿no? No, Y total. entonces el tipo dice, mire, el líder que, o sea, porque a él le preguntan también, dice, oiga, ¿usted cómo lo ha logrado, lo que ha logrado? Él dice, yo creo que el líder tiene que rodearse de gente mejor. Total. Y si tú miras realmente un líder, hoy en día una persona que quiera ejercer liderazgo de manera Ujú. sostenible tiene que trabajar con gente mejor que No, ella o que él. total.
Entonces ahí vas conectando, digamos, un líder de autoliderazgo, un líder de equipo, luego viene un líder, digamos, que tiene que ver con todo lo elemento de enamorar, de cautivar, de de cautivar, inspirar, ¿no? Que es la parte, de digamos, seducir. de seducir, tú lo dijiste mejor que yo. Y ahí empiezo yo también a aprender que eso se puede aprender, ¿no? O Ok. sea, hay gente que es muy buena técnicamente, pero no vende un tamal en un derrumbe, Brillantes. Daniel. Pero no venden nada, Sí. ¿no? O sea, no enamoran. No, no, Y hay puros. otros que de Sí. pronto no son los más expertos, pero te enamoran, No, te te, atrapan. te atrapan. Entonces, eso se puede aprender en el liderazgo. Y luego Excelente. viene un liderazgo más corporativo, digamos, para las personas como yo, que quisieran ser emprendedores, empresarios. Viene, pues, digamos, algo que le aprendí al fundador de Crepes y Waffles. Fue una ha Ok. sido de las conferencias más espectaculares que yo he escuchado en mi vida. Ujú. Y creo que cada vez que doy una conferencia de liderazgo siempre cuento la anécdota porque él y su esposa, bueno, su ex esposa, pues como para no cometer un error, Ujú. pero bueno, eso es hush hush Un error técnico. sí, sí, sí. Cuando él da esa conferencia, es de la oportunidad, está en la Universidad Sergio Arboleda y él dice, hay dos tipos de personas en las empresas, los empleados y los empresarios. Y a mí eso, Daniel, me enamoró porque yo dije, ¿qué significa eso? Y dije, mire, el empleado a alguien más le resuelve los problemas. Ok. El empresario tiene que saber qué es la UGPP, qué es la DIAN, qué es la Super, Sí. tiene que saber pedir un crédito para pagar nómina, tiene que pasar hambre. O sea, el Total. empresario, cuando tú escuchas a Mario Hernández, por ejemplo, el Sí. colombiano Arturo Calle. escuchas a estos tipos en la pandemia decir, compre colombiano porque ahí hay 6.000 empleados que comen de cuando tú vas y compras. Yo le entiendo eso porque yo toda mi Total. vida he sido empresario. Claro. Entonces, el liderazgo empresarial es algo que yo valoro enormemente y que de una u otra manera creo que hay que ser muy valiente para ser un líder empresarial. Y cuando yo identifico que alguien tiene esa casta en mi empresa, yo le digo, tú tienes que volverte o socio nuestro o competidor nuestro, pero tú no te puedes quedar de empleado. Porque tú tienes eso que el empresario, es que el empresario tiene muchas habilidades de liderazgo particular que yo admiro. O sea, Nairo Quintana, el famoso ciclista colombiano, cuando le preguntaron cómo se ganó la vuelta, él dijo, si yo hubiera sabido que era tan difícil, jamás me lo hubiera ganado. Y tiene Sí. eso tiene el líder, ¿no? El líder tiene esa característica que muchas veces, no sé si escuchaste esa frase en estos días que decía, si tú quieres conseguir un sueño de $1.000.000, no dejes no recibas consejos de una persona que gana menos salario que tú. ¡Wow! Esa frase me pareció impresionante porque realmente Poderoso. un líder a veces cree en cosas que nadie ha creado. O sea, imagínate un Sí, tipo como total. Steve Jobs, Total. todo lo que hizo, como lo planteó, un tipo como el fundador de Alibaba, que es uno de Wow. los 5 hombres más ricos de la China hoy en día, un tipo que vino de la nada, el fundador de Zoom, que ahora todos usamos Zoom, No, es un un paso tipo, de un 10 tipo, millones a 300 millones de usuarios, una ¿no? cosa loca. Loca. Tal Entonces, cual. ahí viene otro liderazgo. Entonces, te he ido contando como Sí, sí, los sí, niveles de liderazgo en los que trabajo. Recapitulemos para toda tu sí, sí, que aquí audiencia. están fascinados contigo, entre otras cosas, parentes. Aquí Pues la gente no quiere que te vayas. Es decir, espero que ojo sea porque, porque, doctor, muchos fans, pero muy interesante porque estás tocando temas desde tu... Algo que me encanta de esto es que lo estás tocando desde tu alma, desde tu ser. O sea, y no lo estás contextualizando desde el mundo del liderazgo. Acuérdate de dónde empezamos. La visión de ser rico, así tu es, liderazgo con propósito, ¿sí? Y empezaste a tejer toda una historia muy bella, pero antes de que pases a la siguiente dimensión del liderazgo, veo en ti algo muy interesante que me conectó con el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que tú te lo tuviste que haber leído. De cómo cambiar la mentalidad de empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista y cómo tú también has transitado ese camino de cambio de mindset. Eso también, total. es decir, eso también vale la pena que pues que en algún momento lo toques, vale la pena porque ha habido un cambio. Es decir, tú decías ahora, yo también soy inversionista, invierto en bolsa, pero también hago parte de una compañía, pero también trabajé conmigo mismo y no sé si fuiste empleado también. Eh, Mira, eh,
La historia es que yo duro de empleado, o sea, mi primer trabajo fue en un banco, tú no tienes la edad para recordarlo, se llamaba el Banco No, Central no, este Hipotecario. hombre está muy maduro. Este, Pero este, demasiado este, maduro, doctor. seguro, sí. El BCH fue un banco acá en Colombia. Oye, ¿tú crees que a mis 17 Banco años en Central ese banco, Hipotecario. claro que sí, tú por Por supuesto lo favor, conociste, nos delatamos. nosotros emitíamos digo nosotros, pues yo en esa época era principiante. Eh, en el Banco Central Hipotecario se llegaron a emitir CDTs al 47% efectivo anual, Daniel. O sea, eso era más rentable que la coca. No. Una Y cosa. yo, y yo me acuerdo que duré trabajando un año allá, aprendí montones, aprendí de muchas cosas de lo que yo no quería hacer y yo no quería ser empleado. O sea, yo eso lo tenía clarísimo. Y lo que Wow. pasa es que cuando tú me preguntas si había trabajado en empresa, pues sí, trabajé como empleado de un año. De resto, llevo 22 años de mi vida profesional conociendo empresas, digamos, como consultor Sí, sí. y siendo, digamos, entre comillas, empresario, emprendedor y tal. Sí. Entonces, digamos que esto que te estoy contando de las dimensiones del liderazgo la recapitulo porque esos son los hábitos que yo tengo de liderazgo. Entonces, ahorita te repaso. Entonces, el primer, El digamos, yo lo primero. llamo los 6 anillos. Lo Los llamo los seis seis anillos. anillos, sí, lo llamo así. Claro, Y ya me es los incluso, vacié. bueno, me encanta que los tengas digamos, siempre en el radar porque es un modelo mental que he ido creando y digamos que invito a toda la gente que tenga un modelo mental, no necesariamente el de los 6 anillos, Sí, cualquiera que sí. sea, pero te da digamos, como un nivel de conciencia de liderazgo. Entonces, el nivel uno, el anillo uno, nosotros lo llamamos que es el anillo personal, La digamos que persona. es Sí. entonces, todo lo que tú trabajas en tu parte de integridad, en todo lo que tiene que ver con tu capacidad de entender, digamos, tu propósito de vida, y ahí entras en tu brújula personal, y ahí contratas un coach. Peter Senge lo llama el dominio personal dentro Oye, de las por cinco cierto, disciplinas. Daniel, una de los libros de la quinta disciplina, pues que tocaste el tema de Peter Senge, el presidente de Alquería, el coordinador de sueños, que no sé si tú lo conoces. ¿No lo No lo, conoces? no, no, Ok, no. te lo dejo de tarea para que algún día lo Invitarlo, para traigas invitarlo. acá. Sí, seguro, Chévere. él es un tipo, un antropólogo, una cosa increíble. Y él trajo a Peter Senge hace como 6 años a Colombia, Alquería, la empresa Alquería colombiana. Alquería. Sí, sí. Y a raíz Wow. de traerlo a él, tomó una decisión. Yo tuve la fortuna de participar en ese proceso con Alquería hace 4 años. Ok. Él quería que toda su compañía estuviera certificada en la quinta disciplina. Wow. Y él era un convencido que lo que tú llamas el dominio personal, que en eso estoy completamente convencido es. ¿Y qué es el dominio personal? Para mí, digamos, el que está escuchándome acá en este live y dice, bueno, ¿qué es un dominio personal? Es cuando tú eres capaz de anticipar las consecuencias de tus actos. O sea, cuando tú ya sabes y dices, mira, yo tomo esta decisión, puede llegar, bueno, hay un cierto nivel de incertidumbre, pero tú puedes claramente saber que cuando estás haciendo algo incorrecto, eso trae consecuencias. O Ujú. si haces algo correcto, también trae consecuencias. Entonces, Total. esa es como esa dimensión número uno a la cual le dedico muchas horas hoy en día. Qué Digamos chévere. que creo mucho en ese concepto, digamos, del concepto de integridad, de COVID. Bueno, no de COVID, porque es que COVID lo que hizo fue un muy buen resumen ejecutivo de 150 años de liderazgo, Sí, pero sí, sí, sí. obviamente hay que reconocérselo. No, hay que reconocérselo, claro. Y Y ahí en ya, el dominio personal, creo que coach como tú, gente que sabe tanto del tema, le ayuda a generar lo que Fred Kaufman llama, pues, ese nivel de conciencia, ¿no? de Ese nivel. y hay un Hoy en día soy, concepto, y antes de que, perdóname, antes de que pases al anillo 2 porque queremos que nos compartas los 6 anillos, hay un concepto en el anillo uno que pues no está dicho, yo lo escribo en mi libro, y es, para liderar a otros, primero debo liderarme a mí mismo. Es decir, y entiendo que ese primer nivel de liderazgo pues tiene que ver conmigo, es decir, con mi esencia, con autogestionarme, con liderar mis emociones. Estamos hablando de la persona, ¿verdad? Del liderazgo. Es yo decir, creo que para hay mucha inspirar a literatura, otros. hay mucha literatura que podríamos recomendar en este live a la gente. Uno de los libros que me ayudó mucho a encontrar eso que tú estás hablando fue El hombre en busca del sentido. O Sí, sea, de para mí Víctor ese Frank. sí, fue Sí, ese es un un referente. librazo, un referente. Total, Entonces, total. como que ahí empiezo a entender lo que tú estás diciendo. Sí, correcto. A tu intervención, estamos de acuerdo los dos como colegas Anillo en que uno. anillo uno es trabajar tu propósito personal,
entender, digamos, tu brújula. Mi Cuando tú tienes brújula. claro tu brújula, Ujú. pues todo lo demás fluye, ¿no? Como decía nuestro querido autor del libro, cuando tú tienes claro un para qué haces las cosas, soportas los cómo. Y eso es totalmente, en mi Totalmente de caso acuerdo. personal, estoy totalmente convencido de eso. Luego viene, digamos, el anillo 2. El anillo 2 es el anillo de, digamos, de la sinergia, que es la palabra más rara que existe en el Sí, mundo del liderazgo, porque todo el mundo claro. habla de sinergia, pero vaya, hágala, ¿no? O sea, esa vaina es cómo se construye la Sí, sinergia, ¿no? sí, O sea, sí, sí. cómo tú y yo estamos generando sinergia. Entonces, ahí empecé a estudiar, digamos, metodologías y digamos, técnicas de equipos. El libro que más me gusta del Anillo 2 sin dudar a duda, lo recomendaría 20 veces, es Las 17 leyes del trabajo en equipo de John Maxwell. John Tremendo Maxwell, libro. sí, Uf, es de los mejores. Es top. maravilloso, maravilloso. Ujú. John Maxwell es todo lo que escribe lo leo, pues me No, parece no, fascinante, yo lo sigo y sigue escribiendo, es muy prolífico. Es un muy hombre que prolijo. tiene más de 70 años, pero sigue activo en el mundo del liderazgo. Es top. Tal cual. Ese libro, digamos, bueno, hay mucha literatura de equipos y digamos que ese es como el anillo 2. Entonces, cuando tú empiezas a entender, por ejemplo, lo que decía Jim Collins en Good to Great, Mm, que el líder ordinario, cuando las cosas van bien, ¿cierto? Cuando las cosas, el líder ordinario, cuando las cosas van bien, se mira al espejo y cuando las cosas van mal, sale por la ventana a mirar quién hace las cosas mal. sí, 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 sí. Y el líder extraordinario, cuando las cosas van bien, sale por la ventana a ver quién está haciendo las cosas bien y cuando van mal se mira al espejo. Y a mí ese concepto me Me parece pareció. absolutamente Y Jim precioso. Collins lo trabaja como el líder nivel 5, ¿te acuerdas? El líder nivel 5 que ¿Tal? tiene Y esa, mira, es decir, cuando las cosas salen mal, él se atribuye esa responsabilidad. Y cuando esta, las esta, cosas salen bien, conjuga el nosotros. Porque el líder nivel 5 tiene esa doble, es decir, una férrea voluntad y un nivel de humildad extraordinario. Que el concepto de humildad es mal entendido a veces en los entornos empresariales. Humildad no es sumisión o someterme. O sea, la humildad es un concepto poderoso del liderazgo, ¿no, Ciro? hoy en día lo entiendo, hoy en día lo asimilo, te Ok. digo honestamente, porque sí, la humildad puede ser malinterpretada como sumisión, la humildad puede ser Sí, malinterpretada. Hoy en día te digo, yo he conocido gente, después de que leí el libro de Dale Carnegie y yo trataba de entender lo que él decía, me acuerdo que una persona me dijo, una persona que le regalé el libro de Dale Carnegie me llamó un día y me dijo, ¿qué libro más ridículo? O sea, esos consejos de ser buena persona. Mira, no sé si estés de acuerdo conmigo, Daniel, pero de las cosas que deberíamos regalar ahorita, el 24 de diciembre, es menos TikToks y más la urbanidad de Carreño. sí, O de sea, acuerdo. volver a las cosas, y la Claro, humildad es un elemento claro, espectacular, claro. porque la humildad vende, la humildad es algo que tiene tanta reciprocidad que cuando tú eres humilde, empiezas a entender que la gente más exitosa en el mundo no necesariamente es las personas más egocéntricas. Total. Las personas una persona muy exitosa, yo conozco mucha gente muy exitosa en términos, Sí, digamos, empresariales, sí, sí, sí. Sí, totalmente humilde. muy tranquila. Y yo diría que es como sabiduría personal. Hoy yo estoy manejando un concepto que es maestría personal. No humildad, sino sabiduría personal. Como desarrollar esas competencias de la maestría personal. Y ahora que decías de regalar libros, un libro buenísimo para regalar en diciembre de la audiencia, recomendadísimo, Los Cuatro Acuerdos. Sabiduría tolteca. Es decir, qué mejor que los toltecas para explicarnos cuatro acuerdos fundamentales para el entendimiento humano. No Ah, tomarnos nada personal, ser impecable con las palabras, no supongas y haz lo máximo que puedas. Con esos cuatro acuerdos tú funcionas y operas en la vida, Ciro. tal Es cual. decir, me parece poderoso eso que estamos trabajando del liderazgo de adentro hacia afuera, ¿no? Mira, este coloquio suyo y mío está bueno porque eso yo disparo un libro y usted No, responde no, con no, no, otro, no. eso es Mira, la guerra de los libros. esto le falta es un vino aquí. Oh. No, seguro que sí. Además, porque yo hoy en día valoro, de las cosas que disfruto en la vida es una buena conversación. Y un buen conversador, como le decía Dale Carnegie, no es el que sabe de todo, es el que Sí, sabe preguntar, el que ayuda a indagar en el otro para aprender.
Entonces, esa dimensión 2, esa segunda Dos. dimensión, digamos, del equipo, lo vas descubriendo cuando tú empiezas, por ejemplo, a disfrutar que a los otros les vaya bien. Mm, Y mm. acá entre nos no siempre es así, o sea, No, es como la madurez. Entonces, yo era una persona muy egoísta, era una persona muy que no disfrutaba competitiva, tanto. muy Sí, 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 yo, individualista. así es. Y como que ha empezado a pasar que me encanta que a los otros les vaya bien. Yo tengo, no siempre fue así, vuelvo y te repito, pero hoy en día valoro y disfruto cuando un amigo me dice, oiga, mire, me está yendo bien, he cerrado este negocio. Otro me dice, en la bolsa de valores tal. Y hoy en día, cuando ya no siento esa por dentro, como esa sensación de, ay, porque a mí no, yo me he dado cuenta que he madurado. Hay como que uno lo va descubriendo. Entonces, en equipo, esa dimensión del liderazgo en equipo es fundamental. Y luego viene, digamos, esa tercera, la que hablábamos de inspiración, que es fascinante. Podríamos dictar No, 50 lives solo hablando de temas de, actual. digamos, de inspiración. Y luego viene, digamos, ese cuarto anillo que es todos los temas corporativos, porque en mi caso particular yo decidí ser, digamos, un consultor corporativo. Ok. Y eso me implica a mí, digamos, entender, digamos, de negocios, hablar de estrategia, entender de indicadores de gestión, hablar de, por ejemplo, lo que tú me invitaste, que habláramos de metodologías ágiles y de transformación Ujú. digital y todos estos temas. Porque al final, si tú te sientas con un presidente de una compañía, o una junta directiva, o un vicepresidente, o un gerente de un área, pues ellos están esperando que tú también un poco los retes, les des Claro, challenge desde el claro. mundo corporativo. Ujú. Y luego vienen los otros dos anillos, como para cerrar esta parte de la charla que, digamos, fui creando en mis hábitos, porque al final lo que te voy a tratar de seducir es que esos 6 anillos se vuelven hábitos semanales. Es Total. como un poco Ujú, como el discurso. Entonces, ujú. viene el quinto anillo, que es el anillo del cliente. Entonces ahí empiezas tú a estudiar y a entender cómo realmente generar valor al otro, Ujú. entendiendo que, como decía un gran consultor de servicio que seguramente tú has escuchado, él decía que un cliente es toda persona que no eres tú. Y ese concepto me parece apasionante, porque cuando tú empiezas a Claro, entender, total. por ejemplo, sentarte a entender los problemas del otro, los puntos de Claro. dolor, empezar a entender cómo tú le puedes generar valor al otro, se te abre una dimensión No, espectacular. total, total. Ujú. Entonces, eso nosotros lo llamamos, digamos, el anillo 5, que es el anillo del cliente. Y luego viene el último, del que me he ido enamorando, porque lo he ido estudiando, digamos, últimamente, es todo lo que se llama el anillo de la prospectiva, la futurología. Digamos, como empezar a entender Ujú. para dónde va el mundo, cómo puedes aportar, cómo puedes Ok. ser, digamos, un poco, cómo dar tu granito de arena para generar una mejor calidad de vida, cómo tener una mentalidad de abundancia, cómo tú Ok. puedes, digamos, empezar a ser una persona mucho más, digamos, aportar a la sociedad, que es, digamos, algo que vas logrando cuando vas como triunfando en los anillos previos, ¿no? Entonces Ok, ahí ok. Maslow nos lo enseñó y yo hoy creo Sí. profundamente en ese concepto ya La del serse autorrealización. aportar. Ahora, Mira, no mira, me voy a mira, decirte mira. pues que soy el ser de la luz, pues la lumbrera, todo perfecto. No, viejo, Gurú. esto pues No, dándole gurú. todos los días y todos los días aprendiendo de los errores y tratando pues de, No, pero qué de, de, interesante. de, de ser más coherente, ¿no? Es que me gustó porque tú hablaste de coherencia y disparaste todo este conversatorio. Yo cuando doy clases con mis alumnos y me he encontrado contigo en la universidad y me encanta Ujú, porque la gente ujú. habla muy bien de tus clases. Gracias. eh, Y una de las estuvimos cosas que, en los retiros en la sabana, ¿te acuerdas? Que estuvimos en los retiros de profesores. tal Eh, cual, allá en Torreblanca. No, y además que una de las cosas que más valoro hoy, honestamente te digo, creo que el líder tiene que ser una persona que necesita estar observando sí, a otros jugadores, o sea, necesita estar viendo qué hacen otros para poder entender qué les puedes aprender, qué chévere. cuál puede ser, digamos, tu diferencial, pero creo que eso hace parte, digamos, del liderazgo moderno. El líder no puede ser una persona en caverna, ya metido, No, no, un líder. hay que hacer benchmarking, es decir, hay que tener puntos de referencia y hoy se habla mucho de las alianzas y del coworking, del trabajo. Y te quería decir, hablando del anillo 6, hoy se está hablando de un liderazgo 4.0, sí, que sé que tú manejas muy bien este concepto, en estos nuevos entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.
Para la audiencia un poco, este liderazgo post-COVID-19, es decir, ¿qué viene para el mundo? Hablando de prospectiva, que es el anillo 6, un poco hacia dónde va la mirada del liderazgo del futuro. Bueno, tendría que tratar de responderte desde varias aristas. Okay. Eh, la primera, como todo lo mío, económica. Digamos que es lo que Sí, siempre vas a el escuchar mundo en mis económico, no, es que conversaciones. el liderazgo pasa por una dimensión. Cuando, cuando llueve, unos lloran y otros venden Venden pañuelos. Y el pañuelos. próximo año es una Pasa. gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Ahora, es una gran oportunidad en el marco de la incertidumbre. Tú tocaste Ok, el mundo VICA y es algo fundamental de comprender porque nadie te puede a ti asegurar nada. que el próximo año Ujú. vamos a ser todos exitosos. Nadie, es que nadie podía No, nada. asegurar que este año lo que pasó. Entonces, yo te diría, mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Airbnb. Tú Ujú. claramente, pues si No, lo conoces uso. Airbnb, seguramente lo usas o lo usabas. Bueno, sí, Eh, sí, porque no la están pasando tan bien. pero mira esta historia. Es Mm. que por eso me encanta siempre, la economía es una cosa maravillosa. Mira, el fundador de Airbnb Ujú. sale en mayo, en finales de mayo, principios de junio, contándole en una carta pública Ujú. que se volvió viral, que había tenido que despedir el 30% de los empleados de Airbnb y que Ujú. tenía, la empresa estaba a punto de quebrarse. Ujú. Después de que era, digamos, considerada la niña linda, digamos, de Silicon Valley, De Silicon Valley. Ujú. y él tiene que pedir $1.000 millones. O sea, yo no, a Wow. veces como que no me caben los Sí, números en uno la no, cabeza. no Tiene que pedir dimensiona mil ese millones de apalancamiento. dólares. Pues dicen, si uno está jodido hay otros que están peores. No, qué Y locura. este man sale a pedir $1.000 millones abiertamente, a decirle a los bancos que le presten $1.000 millones porque no tiene caja para pagar su empresa y que él les promete que les va a devolver por 100 esa plata. Wow. Ojo lo que te voy a contar, Ujú. porque además lo pueden comprobar todos los que están No, escuchando. claro, claro. La semana pasada, Airbnb sale a bolsa. Wow. O sea, en Estados Unidos sale a bolsa Airbnb. Y ojo con esta historia. Los asesores financieros sugieren que la acción de Airbnb debía Ok. salir a $32. El día de que salió a bolsa salió en 68 y hoy está en 140. O sea, Uf. el tipo en 15 días, bueno, ni siquiera, en 7 8 días que lleva la acción de Airbnb en la bolsa, se volvió trillonario. Trillonario, así te lo Ok. digo. Entonces, ¿por qué les cuento esto a todos los que están escuchándote en este live tan interesante? Y es que el próximo año es la gran oportunidad de Ok. romper o sea, este año es el año más difícil de los últimos, Sí, desde la que Gran tengamos, Depresión, ¿no? sí, desde los Mucho, dale, de dale. la depresión del 29, no sé, no teníamos un referente muy reciente de la debacle económica que estamos viviendo. ¿Con qué se podría comparar? No, en Colombia lo que pasa es que Colombia es un país pobre, entonces Colombia nosotros sí hemos tenido muchas dificultades, pero estamos acostumbrados a vivir con aguapanela y arroz, entonces pues digamos que en eso hemos convivido con situaciones así. Lo que pasa es que este año es una cosa muy compleja porque es como si a ti yo te hubiera dicho el año pasado, Daniel, feliz año 2020. El próximo año el Sí, 75% de la gente va a tener que quedarse en la casa, los restaurantes van a cerrar, Andrés Carne se va a quebrar. Mejor dicho, o sea, nadie te hubiera creído toda esa no, historia. eso no cabía en la planeación estratégica de nadie. Nadie, Yo hice nadie. planeación estratégica hasta el 20, hasta febrero, y no apareció una amenaza No, no, parecida a un no. COVID o a una No, por pandemia. supuesto que no. Entonces tú me preguntas sobre el liderazgo post-COVID. Miren, yo creo que el próximo año es un año de muchas oportunidades. Eh, Les pongo un ejemplo como el de Airbnb, porque digamos, Estados Unidos son locos, o sea, en Estados Unidos están dementes, es eufórico. En 360 empresas la semana pasada llegaron a máximos históricos en el valor de su acción. PayPal, Netflix, o sea, cuando tú estás metido en el mundo de la economía, tú empiezas a encontrar que no es cierto que no haya plata.
hay ¿Y qué mucho está? dinero, que de pronto tú no estás en el ciclo del dinero en este momento, Ok. no quiere decir que no lo puedas estar. Ujú. Entonces, por eso yo te dije, siempre mis respuestas primero arrancan desde lo económico, porque es lo que yo Claro, como que me claro. apasiona. Entonces, Una yo te interpretación diría, desde lo económico. trata de buscar un círculo virtuoso, conéctate con gente, habla de negocios, digamos, aprende a hacer renuncias también, eso va a ser muy importante. El liderazgo post-COVID también te ha invitado. Por ejemplo, yo cerré mi empresa, mis oficinas, Ok. que generaban más o menos unos costos de fácilmente unos 40, $50,000 al año. No, no, no. Y Costo fijo. cerré esas oficinas y mira, no pasa nada. Nada, O nada. sea, nada pasó. Sí, sí. Y empecé a darme cuenta que Y podía siguieron facturando y la y compañía seguimos subió su facturando. Y curso. como dice otra que seguro ya te la leíste, el caballero de la armadura oxidada, Ah, sí. me empecé a quitar cosas de encima y empecé a sentirme más ligero de equipaje, como Ah, dice Tony de Melo. ujú. Entonces yo te diría que el liderazgo post-COVID es eso, es no solamente échenle cosas a la tula, te leíste Sí. el libro, este sí no te lo has leído, te aseguro que no. No, tú me corchas cada rato. ¿Cuál? El de una mochila para el universo. No. ¿De quién? Te lo tienes que leer, Espérate, yo lo pero anoto. así, o sea, no te lo puedes por ahí. Una mochila para el Yo universo. sabía, gracias Dios mío, yo sabía que iba a corchar al gurú en esta clase. Eso es No, lo que no, uno, no. por eso es que Muy uno se bien. prepara. No, Para eso es que uno se yo soy prepara. modo aprendiz. Yo me declaro Ah, modo muy bien. aprendiz. No, mira, Una mochila para el universo está escrito por la hija, ella se llama Elsa. Elsa fue, y seguramente sabes quién es Eduardo Punset, que ha sido uno de los 5 neurocientíficos más brillantes, el que falleció. Sí, Y la sí. hija, Elsa Punset, es muy, muy reconocida en España, ya tiene un programa de televisión, pero Ok. escribe divino. Y se Ujú. escribe un libro, pero precioso, que se llama Una mochila para el universo. En la última página del libro vas a entender por qué se llama el libro así. Entonces no te lo voy a Wow. anticipar, Qué te lo tienes que chévere. leer. Vale, vale. Pero precisamente, porque estaba hablando precisamente, digamos, de ese punto, porque ella dice en ese libro, es un libro, es una colección de literatura de neurociencia y de, digamos, del papá y de muchas cosas de cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, ella dice que hay dos tipos de personas, los perfeccionistas y los optimistas. Ujú. Y ella dice que, pues, como el papá es neurocientífico y todo, digamos, lo corroboran a través de hipótesis neurocientíficas, ella dice, mira, el perfeccionista es una persona que es mucho más proclive a una enfermedad del corazón. Total. El perfeccionista es una persona que va a tener posiblemente más problemas digamos, en la adultez, ya adulto mayor, porque el perfeccionista es una persona que como busca generalmente siempre altos estándares, empieza a no disfrutar la vida. Claro, claro. Entonces el perfeccionista quiere Su más, quiere modelo más, quiere mental, más, quiere más. su modelo mental es muy rígido. Exactamente, ella dice eso, el modelo mental del perfeccionista y el antónimo del perfeccionista no es el optimista, porque Ok. digamos ella dice, no es que si yo no soy perfeccionista entonces soy complaciente, no. El optimista es esa persona que es capaz de ver más formas de solucionar un problema. Claro. Entonces, el liderazgo post-COVID, para mi gusto, es Ujú. para optimistas. Wow. O sea, es un liderazgo en el cual yo le digo a mi hermana y le digo a muchas personas cercanas que tenemos Sí. conversaciones más íntimas, yo les digo, porque no a todo el mundo le ha ido bien económicamente en este ¿No? ciclo. Por Entonces, supuesto. hay gente que le ha ido muy bien, a otras no, y Sí, yo le digo a los que les va bien, aprendan que hicieron bien y refuércenlo. sí. Y a los que no les ha ido bien, les voy a contar esta historia del póker. ¿Tú juegas póker? No, Bueno, no, no miren soy, cómo, de no, todo lo que hemos hablado en esta sesión. no soy el más fuerte en las cartas, pero lo he visto pues en los casinos, el póker, pero no soy muy hábil. En el póker hay yo no juego póker, juego otro tipo de juegos, me encanta la De ruleta cartas. y el 17 negro en la ruleta. No soy ludópata ni nada de eso, pero me encanta con mis amigos todos No los sales de años. Las Vegas. No, pues no tengo la plata para estar allá, ni me interesa, porque me parece un mundo muy superficial, pero todos los años con mis amigos vamos y al 17 negro le apostamos. Y cuando ganamos, nos vamos de fiesta, cuando no, para la casa, ¿no? Entonces, pues, pero lo que te iba a contar es que en el póker hay una frase muy interesante. Entonces, todos los que me están escuchando apliquen esta frase del póker. Ok. No sé si lo sabías, es como una máxima en el póker. Y en el póker hay una Sí, sí, frase, todos los jugadores de póker lo dicen.
Ah, Y es, en el póker algunas veces se gana y otras veces se aprende. Eso ah, lo se dicen aprende. todos ellos. Así lo dicen Ah, ellos, como para que lo tengas ahí no se en tu pierde, se récord de aprende. se aprende. Entonces, el liderazgo post-COVID es un liderazgo para aprender muchísimo. O sea, si tú el próximo año otra vez estás súper endeudado, otra vez estás con una cantidad de cosas que no te generan valor, todavía tienes relaciones tóxicas de las que no puedes salir, todavía sigues Costos empeñado en fijos. apegarte, no aprendiste, viejo. No, no O sea, aprendiste. el COVID no te sirvió para No, nada, mi hermano. total, total, total. Y hay otra frase de Gary Hamel que dice que el futuro no va a ser una mera extrapolación del pasado. Es decir, que con los modelos económicos con los que lideramos el mundo en el pasado, ya no nos garantizan per se el futuro. Es decir, estamos navegando en un mundo de alta turbulencia e incertidumbre y todavía no se han creado los modelos ni económicos, ni matemáticos, ni físicos para el mundo post-COVID. ¿Cómo estás viendo tú ese mundo de la prospectiva, el mundo de los que somos consultores en planeación estratégica? Los modelos de antes ya no nos predicen con la misma certeza. ¿Te acuerdas que predecíamos el corto, el mediano, el largo plazo y hacíamos proyecciones? Hoy ya definitivamente, es decir, los modelos ya se quedan cortos. Es decir, los modelos Sí, económicos para mira, poder, no, los del siglo pasado, digo, con los que aprendimos y con los que se hizo la economía, es no, decir, pues usted en esa partecita de este live acabó con Humberto Serna en la Universidad de los Andes. Usted ya le puso ya el, no más no, Humberto no, Serna no, el doctor no, Humberto Serna sigue siendo, he dicho, mire, yo pero lo que diría, los modelos de planeación tradicionales se quedan cortos y tú lo sabes, pues tú eres más que yo, para predecir estos entornos VICA, ¿no? Aquí te sí, saludan. Un yo abrazo, Ciro. Aquí te están te diría saludando. ahí, ¿quién me está saludando? Muestra a ver. Ay, Támara, que Tamara. es una gran, Támara es una venezolana, esa sí habla mejor que usted y que yo. O sea, esa Bueno, sí la nos da vamos a sopa y seco invitar. a nosotros. Bienvenidísima Invítela. a Líderes 2020. Tremenda Bueno, mujer. Yo bueno, la voy a seguir, la la voy a seguir conocí, estuvimos en un Insta. live y es una mujer, sabe de muchas cosas y invítala porque es un muy es espectacular. Bueno, tu pregunta, pues, tu pregunta fue cómo estoy viendo, digamos, este tema de los modelos, nosotros en la empresa, en Change Américas, hay especialistas en ese tema, un gran amigo, David Guzmán, pronta recuperación, espero que estés bien, amigo. Ujú. ¿Y qué hablamos, digamos, al interior de la compañía? Honestamente creo que el reto que tenemos todos nosotros es en hacer muchas iteraciones de estrategia. O sea, ya hoy en día Ciclos tener un mapa, cortos. sí, ciclos cortos, tener un mapa estratégico evidentemente, digamos, es importante. Yo seguiré pensando que hay que apostarle una mega trascendente, Sí, la digamos, mega. Ujú, eso me ujú. parece que sigue siendo válido, pero tú tienes que estar comprobando las hipótesis estratégicas cada Q, por lo menos, y Y tienes que ir pivotar la estrategia monitoreando. si hay necesidad de pivotar. Sí, yo hoy en día, por ejemplo, ya trabajo toda la estrategia, la trabajo con filosofía de metodologías ágiles. Entonces, eso Total. me ha permitido como cambiar la manera como hago la planeación. Entonces, digamos, una recomendación que le daría a todos es estudien metodologías ágiles aplicada a estrategia, porque digamos que eso es lo Ujú. que está haciendo hoy las grandes compañías como Amazon, las grandes compañías como Ok. Salesforce, compañías, digamos, las compañías más grandes del mundo hoy en día, sus modelos de planeación estratégica están basados en filosofía de agilismo y Sí. de una u otra manera, pues hay que estar monitoreando el mercado, hay que estar monitoreando el consumidor. Muy Ok. seguramente vas a tener que migrar a TikTok, viejo, porque pues esto está evolucionando a una velocidad, hermano, que si usted no está haciendo No TikTok, me he arriesgado, no me he arriesgado. No, todavía no me da la personalidad, pero bueno, vamos a ver qué podemos pero hacer en ese sentido. fíjate que ese es eso es un ejemplo de estrategia, porque de pronto, pues también, a qué público le quieres llegar tú? Y eso sería una empresa cualquiera, ¿cuál es el público? ¿Dónde está el público? Y si el Mm, público está haciendo TikTok, a mí no me gusta TikTok, pero mi sí, hija es enloquecida por esa vaina. Entonces, pues si yo tengo una empresa, que tengo una marca, que ese es mi público objetivo, no sé si viste, por ejemplo, hablando de estrategia, oye, es que el mundo va tan rápido que uno tiene que estar en la jugada. No sé si viste a J Balvin que sacó los nuevos tenis Nike de J Balvin.
¿No los viste? Ah, no, sacó tenis J Balvin. Ah, no, es que él es el rey del marketing. Yo te digo, si hay algún colombiano al que yo respete Sí, sí, hoy en sí, día por la capacidad de monetizar, de generar, entre muchas sí, otras sí. cosas, es J No, Balvin. wow. ¿Y por qué estamos hablando de él en estrategia? Se Porque volvió una imagínate que él industria. creó una industria, creó Ok. alrededor de algo que todo el mundo no. Yo creí que No, se iba a morir el reggaetón después de ok. el tercer año y esa vaina está más viva que nunca, así no le guste a más de uno. No, Y él total. creó una industria y cuando yo pienso en estrategia, una recomendación que les doy a todos los que escuchan es observen ese tipo de nuevos modelos de negocio, observen nuevas formas, digamos, de competencia que de pronto no observes solo el que hace lo mismo que tú haces. Ve a otros mundos, conoce otras personas, conoce otros estilos de hacer dinero, de hacer empresa y la estrategia tiene que estar muy alimentada hoy de todo eso, Daniel. Qué interesa. Mira, contigo se pasa el tiempo una cosa absurda. Son las 9 de la noche y quisiéramos seguir contigo porque la gente te ha hecho preguntas, bueno, dejaste cosas muy ancladas, hábitos, nos has dejado muchos aprendizajes y mucha inspiración, Ciro. Eh, pero los tips, o sea, hay que cerrar esto con unos tips de liderazgo, porque sé que aquí hay personas que están en diferentes roles y es importante como recoger todo esto que hemos conversado hoy en unos tips que tú digas, bueno, siempre le dicen a uno, regálame un libro, dime un libro de liderazgo para ver si me vuelvo líder. Y yo les digo, el liderazgo es un camino, es un proceso, es una espiral, comienza pero nunca termina. Bueno, yo tengo una filosofía también de liderazgo particular, la asocio a la metáfora de un camino. Y pues el camino es decir, yo camino y estoy ejerciendo un liderazgo consciente. ¿Cuáles serían esos tips claves que tú nos podrías dejar como, pucha, cómo empezar a ejercer ese liderazgo consciente, inspirador, influyente? Y pues tú desde la mirada como persona, como CEO, bueno, como empresario y todo lo que sabemos que eres, como para ir subrayando temas. Excelente, muy bien. Entonces, pues aprovechemos la metáfora de los 6 anillos y damos 6 tips para cerrar la sesión, ¿te parece? Bueno, genial, me encanta. Ok. Para el anillo uno. Empecemos de afuera hacia adentro, como para Bueno, terminar con el que te aquí te gusta, que es están el anillo diciendo, personal. Ciro es un gran ser humano, estratega y seductor. No, Bueno, venga. eso me gusta, Tamara, muy bien. No, mira que hablando de los 6 tips, hablando con Tamara, Tamara es experta en ventas y ella sabe Mira, muchas cosas que, invítala. Mira, aquí me para el están anillo diciendo que si 6 esta charla se puede volver a repetir. El invitado dirá sí, hagamos, no, pero y si déjeme vuelve esta por vez sí aquí. entrevistarlo a usted. Déjeme esta vez yo lo entrevisto a usted en el próximo live. Pero bueno, no en vano, Me este era gusta el más último ese y rol. que queríamos cerrar con broche de oro este año, porque el próximo es Líderes 2021 y vas a estar invitado también. Bueno, Ojalá me entonces, invite. Bueno, primer bien. tip del anillo uno. Vamos de afuera hacia adentro, si te parece, del anillo 6. Ah, bueno, devolvámonos. Sí, Súper. y eso tiene una metáfora, ¿no? Porque también cuando tú vas de afuera hacia adentro descubres muchas cosas. Claro. Entonces, el anillo 6, un tip del anillo 6. Mire, LinkedIn, la red social de Microsoft, LinkedIn, sacó un estudio hace más o menos 3 meses, el cual sugiere, no sé si sabías, que en Estados Unidos, pues, ¿quién mejor LinkedIn para decirlo? Que el cargo más solicitado actualmente en Estados Unidos se llama entrenador de robots. No sé si sabías esa historia. No, no lo tenía muy presente, ¿no? Entonces, tip número Entrenador uno. de robots. Entonces, tip número uno desde el anillo 6, que es la prospectiva. Empiece a pensar cómo va a liderar humanos y robots. Inteligencia Humanos y robots. artificial, Tal ecosistemas cual. digitales, cuarta revolución industrial y estamos viviendo una sociedad 4.0, podríamos decir anillo 6, lo que viene para Sí. el mundo. Te Listo. digo, te digo, el tip concreto es, hay que estudiar tecnologías, hay que Ok, estudiar STEM, hay que estudiar ese tema porque si no te vas a quedar en el mundo laboral,
sea donde estés, porque tú puedes Perfecto. trabajar en el campo y si Ok. no estás estudiando drones para el campo, para tecnificar el campo, te vas a quedar. Si Ok. trabajas en seguros y no entiendes inteligencia artificial, te vas a quedar y así sucesivamente. Ok. En el anillo 5, vuélvete obsesivo por estar hablando con tus clientes. Obsesivo, o sea, que sea lo primero que haces en el día y lo último que haces en la noche. Habla con tus clientes, escucha, aprende a escucharlos, a entender sus puntos de dolor. Empieza a entender a profundidad cómo tu producto resuelve los puntos de dolor de tu cliente. Y eso tiene que ser iterativo. Eso no puede ser una acción de cada 3, 4 semanas. Entonces, Esporádica, no, es sí. permanente. El tip número del anillo 5 es obsesiónate con entender a tus clientes y a tus no clientes. Los mejores vendedores del mundo, los mejores vendedores del Océano mundo Azul, tienen, estrategia de Océano Azul, los no clientes. trajiste a Sam Kim, sí, por una razón, mira, los mejores vendedores del mundo tienen tasas de cierre. Bueno, Támara esa parte, pero digamos, los mejores vendedores del mundo tienen tasas de cierre del 35%. Los mejores vendedores del mundo. Eso quiere decir que el 65% de las propuestas que ponen en la calle no se venden. Ok. Ese 65% son no clientes. Ujú. Ahí está la fórmula del éxito en el anillo 5, porque si tú Wow. entiendes lo que pasa con ese 65%, tú vas a poder mejorar tus tasas de cierre y, ¿por qué no trascender? Entonces, anillo 5, el tip Perfecto. es obsesión por el cliente. Obsesión por En el el cliente. anillo 4, muy importante lo que estamos hablando acá, el tip sería, no puedes parar de seguir estudiando management, porque el management es algo que se está actualizando de una manera muy Total. acelerada. Metodologías, nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, un podcast que recomiendo es el podcast de Bancolombia, es buenísimo. Ok. Todos los 60 y pico capítulos que tiene el podcast de Bancolombia se los recomiendo a todos los que escuchan acá, porque es el anillo 4 management. Entonces, Y me es conectaste digamos, con Eric Ries, Lean el de Lean Startup, Startup. es decir, el nuevo management, ¿no? Tal cual, ¿no? Cambio Ese de es un buen management. libro que también recomiendo. El tip 3 en el anillo 3 sería, miren, los seres humanos necesitamos más líderes Ujú. por una razón muy simple. Y es que cuando las cosas van bien, todos quieren salir en portadas de revista. Cuando las cosas van mal, instintivamente miramos a los líderes. Sí, tal cual. Entonces, que sea el año para que tú ejercites liderazgo, para que cada una de las personas que nos escucharon hoy digan, ¿cómo puedo yo generar valor desde mi liderazgo? ¿Cómo puedo yo ayudar a más gente a creer en sí misma? Eso, mira, José Néstor Peckerman, cuando tomó la selección de Colombia, Ujú. yo tengo grabado en YouTube, ese es uno de los videos que más veo Ah, en YouTube y más le sí, muestro a mis sí. alumnos, porque el día que él toma la selección Colombia, esa rueda de Ujú. prensa está grabada, él Sí. dice, yo no creo que a los colombianos les pueda enseñar de fútbol, pero sí les puedo enseñar algo como argentino, y es acostúmbrate a ganar. Esa frase me quedó Ah, acá, poderosísima. muy poderosa. No todo el mundo, no todos los años eres quinto en un mundial, y Colombia nunca había sido quinto en un mundial, y Peckerman lo logró. Entonces, en anillo 3 me quedo con eso, me quedo con Súper. cómo tú puedes rescatar y empezar a motivar a más gente, a influenciar a más gente a ser mejor persona. Ya para ir cerrando y con esto mis últimos dos tips, en equipos, Sí, busca gente mejor que tú. O sea, vuélvete obsesivo por sí. buscar gente que tenga dos características, motivación y capacidad de aprendizaje. Wow. Ok. Esos Rodéate son de dos gente. elementos. Sí, rodéate de gente que tenga automotivación. Mira, la motivación no la venden en una farmacia. Bueno, depende de la edad, pero bueno, ese es de otro seminario. Deje así, doctor. Deje así. Y Para el entrar en último cuarto tip de para baño. irnos, el último tip para Dale. irnos, en el anillo uno. Como decía Kobe, porque a mí me gusta mucho este concepto que él decía, todos los seres humanos nacimos siendo dependientes, necesitamos Ujú. buscar la independencia para llegar Sí. a ser interdependientes. Pero no olvides Interdependiente. que tarde o temprano vas a volver a ser dependiente. Entonces, todo en la vida tiene una reciprocidad, todo en la vida tiene un para qué, todo en Los la vida ciclos. deja siempre las puertas abiertas. Eso es Ujú. parte de lo que yo aprendí desde muy pelado. Deja las puertas abiertas, deja las puertas abiertas. No, no dejes que tu ego y el orgullo te cierren puertas, porque eso
con los años te puede traer muchos dolores de cabeza. Amigo, qué gusto haber estado Ciro, contigo. no, definitivamente quedamos, pero muy inspirados, muy agradecidos. Primero, conocer el ser humano que hay detrás del CEO, es decir, conocer tu alma, tu esencia, era lo más importante de este espacio. Dos, conocer al empresario, conocer al hombre exitoso, el que habla desde la coherencia, desde la integridad, desde el que está trabajando en ser una mejor versión de sí mismo todos los días. Te seguimos, te admiramos y sé que toda la audiencia está como, bueno, Ciro, ¿para cuándo? Entonces, nada, que sea una promesa. Las promesas es un acto lingüístico, Rafael Echeverría. Promesas, ¿cuál es la promesa tuya con la que sales hoy de esta sesión, de este live? Pues mira, una de las cosas que vamos a hacer, y esto te lo digo en serio, yo he seguido mucho tu live, yo me conecto, te mando saludos, escucho a la gente que traes acá, y definitivamente una promesa que podemos hacer es que el próximo año vamos a tratar no, el acto lingüístico, tú me has enseñado mucho de programación neurolingüístico, vamos a hacer otro live. Vamos a traer buenas ideas. Por ejemplo, un podcast que me escuché anoche, se lo recomiendo a todos, el podcast de Guy Kawasaki. Ojalá puedas traer gente como Guy Kawasaki. Guy Kawasaki, pues el que fue otrora evangelizador de Apple. Te recomiendo un podcast que me escuché anoche. Tiene un podcast de Guy Kawasaki entrevistando a Timothy Ferris. ¿Has escuchado a Timothy Ferris? No. Tienes que escuchar a Timothy Ferris. O sea, este es el ¿Quién es papá de este? los este es el papá de los hábitos. Timothy Ferris escribió un libro que se llama La semana laboral de 4 horas. Es buenísimo. ¿Qué? Y ahí te dejo como en La punta. semana ¿Por qué te laboral empecé de a decir 4 horas. eso? Chévere. Sí, otra promesa una promesa como para prometer y cumplir. Traigamos, imaginémonos, inventémonos traer gente de ese tipo acá. Es que, Claro, nos toca, mejor dicho, subir la vara. aunque con usted la pasamos buenísimo porque trae invitados espectaculares, la invitación es no perdamos el impulso de querer seguir enseñando, porque la mejor forma de aprender es enseñar. Amigo, cuídese. Bueno, que hay una curiosidad que dice, muéstranos el mensaje que está en la pared, dice Ah, Lorena Palomares. esta es la canción de Queen. Ah, Seguramente, a ver si la ok, alcanzas a ver acá. ok. Espérate a ver cómo hago. Espérate un momentito. Si aquí no Aquí te es. quieren dejar, opa. It is the real life, it is just fantasy. Caught in lamplight, no escape from reality. Esa es la canción de su querido Oh, qué Queen. bien, espectacular. Bueno, Lorena, aquí te dieron gusto, Ciro. Bueno, aquí dicen excelente charla, gracias Daniel, muy buenos invitados, felicitaciones. Y nada, decirles a todos que gracias por honrar este espacio, por hacerlo, ustedes lo hacen. Nosotros nos encargamos de traer los líderes referentes y ustedes son los que hacen la magia. Así que invitarlos para que el próximo año nos sigan en esta red social con Líderes 2021. Hoy damos por cerrado y qué mejor que con este invitado de lujo, con Ciro Pérez, pues qué mejor, o sea, un 17, mejor dicho, qué Navidad. Así que, pues desearte una feliz Navidad, Ciro, a ti, a tu familia, muchos éxitos para Change Americas, viene un 2021 extraordinario y gracias por ser el ser humano que eres, mi hermano. Un No, abrazo grande. gracias a ti también, feliz año y felicidades por todo esto que haces, porque sé que tiene medio altruismo también detrás de compartir, eres una persona muy generosa y cuando la gente, no creas, cuando la gente escucha estos live, se va pensando y tú pones a pensar. Un abrazo, chao, Bueno, chao. venga, venga la foto, doctor. Aquí uno, dos y listo. Un abrazo, feliz noche, saludo para todos. Gracias. Chao.